Días, todos son bienvenidos. Les invito a que abramos nuestras Biblias por un momento. Primera de Corintios. Dice la palabra de Dios, Primera de Corintios capítulo 4, verso 1. Primera de Corintios capítulo 4, verso 1 dice: Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Vamos a orar. Dios, alabamos su santo nombre y una vez más damos gracias por nuestro Señor Jesús. Rogamos la dirección del Espíritu Santo para que, Padre, nos guíes, nos ayudes a poder comprender, Dios, sus consejos y, Dios, que sean aplicados a nuestras vidas según la necesidad de cada uno. Te queremos alabar y damos las gracias en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Hace un tiempo atrás estuvimos mirando algunos aspectos, algunas cosas de la mayordomía. Y una de las cosas que miramos en la Escritura es que Dios requiere de hombres y de mujeres que sean hallados como fieles. Muchas veces, mis hermanos, queremos queremos disponernos y estamos dispuestos seguramente para muchas cosas, pero no podemos olvidar que una de las partes importantes en la vida del siervo, de la sierva, del hombre o de la mujer que en su corazón quiere servir a Dios, de las cosas importantes es que seamos fieles. Y me llama la atención, no dice que seamos fieles, dice que sea, ayúdenme, hallado, fiel, que sea hallado. Eso significa que en el momento que menos pienso yo es que yo tengo que ser hallado fiel. O sea, yo no tengo que ser hallado fiel porque yo vengo a la iglesia, entonces yo llegué a la iglesia el domingo y soy fiel porque estoy en la iglesia. No, ser hallado es que en el momento donde yo me encuentre, sea hallado fiel. Porque de no ser así, entonces estamos viviendo pura religiosidad. Dios busca verdaderos adoradores que le adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad. Hermanos, la vida cristiana a veces es muy mal entendida, no por causa de la Escritura, sino por causa de nosotros mismos. A veces pensamos que la vida cristiana es una vida donde andamos en las nubes y donde andamos mirando a los demás así porque hacemos y decimos y conocemos. Pero hermanos, la vida cristiana no es eso. La misma palabra dice la vida. Es una vida. Es una vida rendida al que me salvó. Porque si Cristo no estuviera en medio, yo no podría hablar de la vida. Tengo vida. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Entonces, hermanos, la vida cristiana no es una mitología, no es un cuento que un hombre se inventó un día que estaba desocupado y dijo entonces vamos a inventar la vida cristiana y ya hay un montón de personas que andan con un libro debajo del brazo queriendo hacer algunas cosas buenas. No, hermanos, las cosas buenas que usted y yo hacemos, las hacemos por causa de Él. Las cosas que usted y yo hacemos es porque en el momento que creímos en Cristo, el Espíritu Santo entró en nuestra vida y de ahí en adelante nuestra vida fue transformada. Por esas razones que tenemos que tener tanto cuidado, hermanos, cuando predicamos el Evangelio.
Porque a veces predicamos el evangelio y le decimos a la gente, tan solamente crea. Y claro, las personas dicen, no, es que yo creo. Mijo, usted ya es hijo de Dios, pero el sello se lo puse yo. El sello no es un sello del Espíritu. Nosotros necesitamos dejar, hermanos, que el Espíritu Santo sea el que convence de pecado, de justicia, de juicio. Y cuando la persona es convertida genuinamente, entonces estas personas van a dar el fruto que necesitan tener. No elegimos nosotros ser o no ser mayordomos o administradores. Esto es interesante, ¿no? Nosotros no somos los que elegimos ser o no ser administradores. Nacimos para administrar las cosas de Dios. Usted no es el que elige, muchas veces lo hemos dicho. Usted o yo no elegimos ser, por lo menos el que elige ser abogado, contador, médico, etcétera. Hay una elección, pero para ser siervos, hermanos, nosotros no elegimos. Desde el momento que Cristo me salva, yo me hago ¿qué? Siervo. ¿Estamos convencidos? ¿Estamos seguros? Hermanos, no somos más que eso, siervos. Es más, y cuando hacemos todo lo que hacemos, siervos ¿qué? Inútiles. ¿Por qué? Porque nunca hacemos más de lo que tenemos que hacer. Usted y yo jamás hacemos más de lo que tenemos que hacer. Al contrario, vivimos siempre tan cortos. Dice en Génesis, vamos a mirar lo que dice Génesis capítulo 1, verso 27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dice en Isaías, vamos a mirar un poco más adelante, Isaías capítulo 43, dice el versículo 7, dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé, los hice. Entonces, mis hermanos, dice la escritura ahí en el versículo, y los bendijo Dios. Hermanos, según lo que dice en Génesis, en Efesios, miramos lo que dice Efesios también, por favor. Efesios capítulo 1, versículos muy conocidos, pero los vamos a leer. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, ¿somos bendecidos por quién? Según lo que hemos leído. Ayúdenme. Por Dios. O sea, yo pregunto, ¿quiénes son los que son bendecidos? Alguien que me diga. ¿Quién? Los que hemos creído. ¿Todos? ¿Todos somos bendecidos? Hermanos, somos, en Efesios dice, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. Están hablando especialmente de un grupo especial, y ese es el grupo que ha nacido de nuevo. Es el conjunto de personas que han creído en Cristo como Señor y Salvador. Entonces, si usted sabe que Cristo es su Señor, usted puede tener la seguridad que usted es bendecido por ¿quién? Ayúdenme. ¿Bendecido por quién? Por Dios. No tengamos miedo. Somos bendecidos por Dios. Ahora, muchas veces nosotros utilizamos la palabra en un saludo, le decimos a alguien, Dios le bendiga, ¿sí? Y es un saludo que acostumbramos digamos, en la vida, digamos, religiosa o eso, acostumbramos, Dios le bendiga. Pero mira, yo le digo, si ninguno de ustedes me dijera a mí, Dios le bendiga, yo ya soy bendecido. Y no soy arrogante, perdónenme, no soy arrogante. Pero si ninguno me dice a mí, Dios le bendiga, yo ya soy bendecido. Somos bendecidos por Él. Hermanos, en ese orden de ideas, cuando nosotros
somos administradores, necesitamos ser hallados fieles, pero aparte de eso, nosotros somos bendecidos por Dios. Mis queridos hermanos, si somos bendecidos por Dios, ¿no creen ustedes que tenemos mucho nosotros para entregarle a Él también? Tengo entendido que el gobierno, el Estado, presta dinero o le da un dinero a los bancos, y los bancos de ese dinero prestan a las personas, a las empresas y qué sé yo. Cuando la nación sube los intereses a los bancos tienen que subir los intereses también a sus clientes. Entonces, hermanos, los bancos en un sentido son bendecidos por el Estado, porque el Estado es el que presta dinero para que los bancos den la bendición a nosotros que vamos a un banco a prestar dinero. Entonces, hermanos, nosotros somos bendecidos por Dios, el dueño del oro, de la plata, el dueño de todo. Nosotros somos bendecidos por Él. Ahora, si yo soy bendecido por Dios, si usted es bendecido por Dios, entonces, mis hermanos, nosotros como mayordomos y administradores de las cosas de Dios, y yo no quiero que usted se traslade a los pesitos que tiene guardados debajo del colchón. No, déjelos allá quietos. Yo quiero que nos traslademos, que pensemos en las cosas espirituales, hermanos. Nosotros somos administradores. Dice la Escritura que Dios nos ha encargado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Entonces, hermanos, si somos bendecidos por Dios, yo pregunto, ¿tenemos mucho para entregar o no? Por supuesto, hermanos, tenemos mucho para entregar. Que usted y yo no entreguemos es asunto suyo y es asunto mío, pero tenemos muchísimo para entregar. Se hace necesario saber quiénes somos y cuáles son nuestras responsabilidades, en ese orden de ideas. Somos bendecidos por Dios. Ahora, se hace necesario entonces saber cuáles son nuestras responsabilidades y quiénes somos en Él. Importante esto, debemos recordar que los mandamientos de Dios son exclusivamente para aquellos que han nacido de nuevo. O sea, si usted en esta mañana sabe que Cristo no es su Señor, si usted no tiene seguridad de su salvación, no tenga problema en que usted cometió un pecado y usted, que Dios quiera pensar de mí. No, tranquilo, o sea, los mandamientos son para sus hijos. Dice ahí en Juan 3:3, respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo, el que no que naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Se hace necesario entonces que las personas, todos tengamos en esta mañana la seguridad que somos de verdad hijos de Dios. Si usted no es un hijo de Dios, usted no puede ni siquiera acercarse a cumplir los mandamientos de Dios, porque ese no es el punto. No podemos pretender hacer planes con Dios cuando Él no escucha las oraciones de aquellos que no son temerosos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Él y hace su voluntad, a ese oye. Entonces, quiero que pensemos en esto, porque estamos hablando de ser administradores de las cosas de Dios. Y si usted no ha nacido de nuevo, usted no puede meterse en ese paquete. ¿Me explico? Si sale un viaje para que todos nosotros nos vamos para los Estados Unidos y de alguien dice, mire, el tiquete y toda la plata para los gastos. Había una cosa urgente que nosotros tendríamos que pensar. ¿Cuál sería? Por lo menos, el pasaporte lo sacamos aquí, pero necesitaríamos la visa. Si no tenemos eso, no pasa nada. Entonces es lo mismo.
Usted no necesita la visa para ir al cielo. Usted necesita a Cristo en su corazón. Usted necesita que Cristo sea su Señor para poder que usted sea partícipe de las cosas de Dios. Para que usted tenga el privilegio de disfrutar de las cosas que Dios entrega a su pueblo. Porque el pueblo de Dios, los redimidos, los santificados, los justificados, nosotros no somos más que ninguno de los demás. Hay una diferencia, Cristo. La diferencia está en Cristo, porque Cristo murió para salvar, para redimir, para salvar al hombre de su pecado. Y todos aquellos que vamos postrados a Cristo, humillados, Él perdona, Él hace hombres, hace mujeres nuevos. Y yo sé que en esta mañana hay muchos de esos hombres y mujeres. Y qué bueno que si usted ahora mismo sabe que Cristo no es su Señor, usted entregue su vida a Él. Dice Romanos capítulo 1, versículo 21. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí viene hablando, no lo vamos a leer todo, pero viene hablando de unas personas y la misma escritura dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Entonces, aquí este conocimiento es un conocimiento intelectual, no es un conocimiento espiritual. Y las personas, para ser salvas, no pueden tener un conocimiento intelectual. Se hace necesario nacer de nuevo, se hace necesario tener un nacimiento espiritual. Y yo no quiero decirle, aunque la Biblia lo dice, la Biblia dice que hay que creer en Cristo para ser salvo. Pero yo no quiero decir que hay que creer en Cristo, aunque es una verdad. Yo quiero mejor decir que es necesario nacer de nuevo. Porque muchos creen, y aún los demonios también dicen, ¿cierto? Pero es necesario entonces, hermanos, nacer de nuevo. Ahora, vamos a mirar lo que dice Lucas, por favor. Lucas capítulo 14. Vamos a leer desde el versículo 25. Dice, verso 25, grandes multitudes iban con él, con Jesús, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y a mí me parece que hay una línea bastante estrecha en lo que hemos leído. La salvación, el hermano Martín lo anunció varias veces, la salvación es por gracia. La salvación es un regalo que Dios da al miserable pecador. La salvación Dios no la da al hombre bueno, porque si alguno es bueno, no es para él. La salvación que Dios entrega es al hombre pecador. Pero una vez somos salvos, una vez somos redimidos, una vez tenemos a Cristo como el Señor, vienen responsabilidades de parte de Dios para nosotros, vienen mandamientos, como decíamos ahora. Entonces, necesitamos considerar eso. Hermano, la vida cristiana no consiste en andar en una bola de nieve, donde llegamos y nos sentamos en la silla y salimos y el domingo por la mañana cuando vamos a salir, ¿dónde fue que yo dejé la Biblia el otro domingo? ¿Dónde la dejé? Es que no la encuentro.
Hermanos, eso no es la vida cristiana. Y no quiero como hacer sentir mal a ninguno. Y espero que no haga sentir mal a ninguno, porque ese no es el caso de ninguno, ¿cierto? Y si alguno se siente maluco es porque la Biblia se le pierde. Pero la Biblia cristiana, hermanos, es una vida que nosotros necesitamos cada día caminar en ella. La vida cristiana no es una mitología. La vida cristiana no es una historia, hermanos. La vida cristiana es la vida de Cristo. La vida cristiana, hermanos, dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente y ya no vivo yo más que Cristo vive en mí. Eso es, hermanos. No podemos andar en el mundo religioso como tantos otros andan, hermanos. No. Es necesario que ponemos los pies en la tierra y en la sencillez, en la humildad que la Escritura nos habla. Hermanos, no estamos para ser competentes, no estamos para competir, no estamos para ser más que otros. Hermanos, estamos para parecernos a Cristo, ¿sí? Entonces, hermanos, los demás hermanos que crezcan como crezcan, yo quiero parecerme a mi Señor. Necesitamos, hermanos, vivir esa vida de Cristo. Y cuando usted y yo nos disponemos delante del Señor a vivir de esa forma, vamos a poder agradar al Señor y vamos a poder agradar a las personas que están a nuestro alrededor. Vamos a poder tener el amor con el hermano, con la hermana, con el difícil, con el fácil. Pero muchas veces, hermanos, somos cristianos y ni nos hallamos nosotros mismos. Ni somos capaces de estar solos porque estamos peleando con nosotros mismos. Hermanos, aquí miramos varias cosas, pero quiero que pensemos en dos especialmente. Siempre estamos en el desafío de tomar decisiones en nuestras vidas. Y en la parte de la mayordomía, hermanos, esto es importante. Nosotros constantemente necesitamos estar tomando decisiones en nuestras vidas. Y las decisiones, ahora con qué responsabilidad las tomamos y delante de quién lo hacemos es lo importante. Cada decisión que usted y yo tomemos, necesitamos saber delante de quién las hacemos y con qué responsabilidad las tomamos. Estamos a menudo caminando y andamos en este mundo, hermanos. Ustedes se han montado en los carros chocones. Y eso es un lío montarse uno ahí, ¿cierto? Usted está montado en eso y por todos los lados recibe golpes y usted le da al otro. O sea, es una locura. A veces la vida de nosotros pareciera que fuera una cosa así. Estamos montados en una cosa y nos hablan de paz y no sabemos qué es paz. Y decimos, esta vida cristiana es muy horrible y es muy, pero hermanos, justificados, pues, por la fe que tenemos, paz. Por medio del Señor Jesús. Entonces, mis hermanos, la vida cristiana para mí, es lo mejor que me ha pasado. La vida cristiana, hermanos, yo aprendí a descansar en este mundo tan sucio y tan oscuro cuando Cristo llegó a mi vida. Y no estoy diciendo que tengo la mejor vida, no. Estoy diciendo que tengo al mejor. El mejor está conmigo. La mejor vida no la tengo yo, pero mientras yo esté con el mejor, voy bien. En el medio de las dificultades que usted y yo podamos andar. Al Señor le parecía bien planear antes de actuar, y aquí vamos a mirar dos ilustraciones. El que construye una torre y el que se marcha a la guerra. Habla de que quien va a construir una torre no calcula primero los gastos antes de que de pronto cuando vaya en la mitad los demás digan, hey, ¿sí? Y ese que es que cristiano, ¿no? Escuchamos a veces cosas como esas, ¿no? Hermano, yo espero que en esta mañana no hayan comentarios de usted y de mí con respeto a otro haciendo burla, porque a veces, hermanos, hay una cosa que nosotros acomodamos bien y la empalmamos bien y no se nota. Tenemos una vida de pecado, hacemos cosas que no agradan a Dios y luego decimos, hermano, es que soy cuestionado por causa de Cristo.
Hermano, no. Es que, hermano, no deberíamos ser cuestionados por causa de Cristo. De verdad deberíamos morir por causa de ser tan sucios. Pero por la misericordia de Dios no somos consumidos. Hermanos, cuando nosotros somos vituperados por causa de Cristo, eso significa que su vida y mi vida es una vida que agrada a Dios y que otros, por vernos a nosotros caminar con Él, comienzan a blasfemar, comienzan a decir cosas que no son. Ahí es cuando nosotros sufrimos el oprobio. Ahí es cuando nosotros, hermanos, decimos, Señor, es por ti que estoy sufriendo. Pero nunca piense, hermano, que por su pecado usted está diciendo que está sufriendo por causa de Cristo. Usted está sufriendo por causa de su propio pecado. Y metemos a Cristo porque nosotros somos tan espirituales. Porque es que nosotros, de verdad, a veces no nos falta sino las alas. Hermano, no es así. Es necesario, hermanos, es necesario que usted y yo, de verdad, nos paremos y caminemos como es. Entonces, el Señor Jesús nos invita a pensar las cosas antes de tomar decisiones pequeñas o grandes. Miren lo que dice el versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a padre, madre y mujer, Tenemos que recordar, hermanos, que esa palabra que aparece ahí, si alguno viene a mí y no aborrece, no está diciendo que usted tiene que aborrecer a las personas que usted quiere. El sentido es amar menos. El sentido es que usted no puede poner a su papá, a su mamá, a su hijo, a su negocio, a su trabajo, por encima del Señor. ¿Estamos hasta ahí bien, cierto? Hermanos, si usted tiene un trabajo bueno, un buen sueldo, y está lloviendo, estos días que cae tanta agua, está lloviendo literalmente, está cayendo mucha agua, y usted entra a las 8 y falta un cuarto para las 8 y está lloviendo. ¿Usted qué hace? Usted llama al jefe y le dice, jefe, ¿cómo le parece que hay un aguacero tenaz por aquí? ¿Usted dice eso? Miren, hermano, cogemos la capita, cogemos lo que sea y llegamos al trabajo. Eso no es, porque tengo un trabajo muy bueno. Mis hermanos, a veces está lloviznando y el culto es a las 7. No es que está lloviznando. Y no vengo porque está lloviznando. Me estoy haciendo entender, hermanos. O sea, estoy poniendo ejemplos muy tranquilitos. Pero amamos al Señor. Hermano, no puede haber nada por encima de Él. Pero nosotros negociamos. Hermano, mire, en la vida cristiana, el que no es cambalachero se vuelve cambalachero. Algunos sí somos cambalacheros desde edades de pequeños, pero en la vida cristiana el que no es cambalachero se vuelve cambalachero, porque llegamos a ser cristianos y acomodamos todo, o sea, todo se nos da a la perfección. Hermanos, el que no aborrece cualquier cosa que a usted y a mí, hermanos, nos impida estar dándole el primer lugar a Él, eso es pecado. Y dice entonces, no puede ser mi discípulo. Hermanos, esto es de verdad. Esto es en serio. Esto es lo que dice la Escritura. Pero hermanos, Dios es tan bueno, Dios es tan misericordioso, Dios es tan lindo conmigo y Dios me entiende. Hermano, Dios no lo entiende a usted ni me entiende a mí. Quitemos esa palabra. A veces andamos caminando en el pecado y decimos que Dios me entiende como si Él fuera mi parcero. Perdone la palabra, hermanos. No. Dios no me entiende, hermanos. Dios lo único que hace es perdonarme cuando yo voy arrepentido. Pero la idea es que un hijo de Dios, ¿qué pues diremos? O sea, perseveraremos para que la gracia abunde en ninguna manera, hermanos. Entonces, se hace necesario, hermanos, que nosotros de verdad vivamos la vida como la Escritura nos manda. Es una decisión de cada hijo de Dios, debe tomar cumpliendo el primer mandamiento. ¿Y sabemos cuál es el primer mandamiento, hermanos? Sí lo sabemos, ¿cierto? Hermanos, ¿sabemos cuál es el primer mandamiento? ¿Pero de verdad sabemos? Sí, pero ¿de verdad sabemos? ¿Me están entendiendo, hermanos? o sea, sabemos cuál es el primer mandamiento, pero ¿de verdad sabemos? Hermanos, ¿me entendieron, cierto?
¿Me entendieron, hermanos? ¿Me entendieron? Sí, porque habían unos que estaban así, ya despertaron. Hermanos, necesitamos saber cuál es el primer mandamiento. Yo necesito saber, hermanos. A veces recitamos la escritura. El Señor les dice, escribas y fariseos, ta, ta, ta. Al punto, hermanos, que hay algunos que se jactan porque tienen no sé cuántos estudios teológicos. Y yo no estoy diciendo que eso es malo, hermanos. Estudiemos. Pero pensamos que por tener un montón de letras en la cabeza, eso hace que mi vida cristiana sea mejor. Y no es así, hermanos. Necesitamos estudiar como el hermano nos enseñaba el viernes. El hermano Julio nos enseñaba el viernes. Y eso es verdad. Pero hermanos, no permitamos que las letras en mi mente me lleven a ser grande cuando yo necesito es tener una vida rendida a Jesús. ¿Por qué a Él? Porque Él es mi Señor, porque Él es mi Salvador y porque yo sé cuál es el primer mandamiento. Entonces, hermano, cuando a usted le pregunten cuál es el primer mandamiento, usted ya sabe cuál es el primer mandamiento, pero usted tiene que saber cuál es el primero. La vida cristiana no es una vida, no es una exhibición al público, es una vida que vivir. Hermanos, no es una exhibición. Hace unos años ese espejo se quebró. Hermanas, qué pena con ustedes, no lo pudimos poner más porque el espejito se quebró. Allí en la entrada había un espejo que había un propósito de ponerlo, era para poner versículos, ¿no? Pero un día en un arreglo que hicimos se quebró el espejito y no pudimos volver a ponerlo. Pero normalmente el espejo estaba ahí, entonces pasábamos y algunos como que se quedaban mirando, ¿cierto? Uy, mirándose en el espejo. Hermanos, la vida cristiana no es una exhibición. No creo que usted es más santo porque carga la Biblia. Tenemos que cargarla, pero usted no es más santo porque carga la Biblia. Usted no es más santa porque usa el velo, debe usarlo. Hermanos, leamos lo que dicen Romanos. Es conocido y no quiero que lo digamos de memoria porque quiero que miremos las letras que dice la escritura. Romanos 12. Dice la palabra de Dios, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Hermanos, nosotros deberíamos tener esto resaltado y de memoria y lo que sea. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Cuál es el punto principal, versículo 1, de presentarnos en sacrificio vivo? ¿Cuál es el punto importante allí? Es presentarnos delante de quién. Hermano, miren, les digo, hermanos, para que me entiendan lo que estoy queriendo transmitir. A veces un hermano cometió o una hermana algo, cualquier asunto anda mal, y uno escucha que dicen que no se dé cuenta los hermanos, ¿sí? Porque los hermanos se dan cuenta y, hermano, sí, es verdad que hay un orden en la iglesia, pero mis hermanos, ese no debe ser el primer impacto en mi vida cuando peco. Bueno, dice aquí que sea agradable a quién, a Dios, hermanos, a Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Vuelvo y digo, la iglesia, Dios ha establecido unos hombres para que guíen, para que ayuden, para que... Pero hermanos, necesitamos, hermanos, el temor. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dice en el verso 2, no os conforméis a este siglo. Yo pregunto, hermanos, ¿es chévere conformarnos a este siglo? ¿A este mundo? Hermanos, yo sé que sí.
Yo sé que a esta carne tan sucia y tan podrida le encantan las cosas de este mundo. Pero hermanos, dice, no os conforméis. O sea, ¿por qué dice la Escritura que no nos conformemos a este siglo? Porque Dios de antemano sabe que para nosotros es muy fácil, ¿qué? Conformarnos. Entonces, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es que yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios. Hermano, la voluntad de Dios es su santificación. La voluntad de Dios es lo que hemos leído, que no nos conformemos a este siglo, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esa es la voluntad de Dios, hermanos. ¿En dónde empieza la administración? En el ser. Vamos a mirar rápidamente algo mientras se acaba el tiempo. Entonces, ¿qué es más importante, el ser o el hacer? Eso ya lo sabemos nosotros. Y quiero que miremos, hermanos, pensemos en esto. El ser, entonces, para que nos ubiquemos, el ser y el hacer. Entonces, el ser y el hacer es lo que yo ejecuto, ¿sí? Las cosas que Dios me permite o que yo hago por mi propia voluntad. Hermanos, necesitamos ser hombres y mujeres íntegros. Hombres y mujeres que perseveran, que trabajan. Hombres y mujeres que tengamos humildad, fidelidad, valentía, paciencia, modestia. O sea, estas características y muchas más nosotros necesitamos tener. Yo quiero nombrar una a una y rápidamente, no un sermón, sino palabras muy, muy, muy breves. Un hermano, bueno, yo quiero pensar integridad, un hermano que me diga qué podemos pensar por integridad. Se pone de pie y me dice, no todos a la vez. Uy, venga. Dale, hermano, póngase de pie y me dice, hermano, integridad. Una persona correcta. Perseverar. Le pregunto a las mujeres. Perseverar. Una persona constante en lo que hace. Trabajo. Hermano Hermes. Una persona diligente. Hermano Alfonso, trabajo. Una persona, humildad. Una persona que ¿qué? Muy bien. Fidelidad. Buscamos en el diccionario, hermano, lealtad, valentía. De nuevo, recuerden, en Josué, ¿no? Mira que te mando, ¿no? Paciencia. No, yo le voy a preguntar a las hermanas. Hermano Jaime. Una persona que lo paciencia. Y una modestia, tengo yo una persona reposado, tranquilo, una persona que sabe escuchar, una persona, ¿no? Moderada. Hermanos, yo pregunto, tenemos 8, hay más. Si por un momento usted mira cada una de estas, ¿en cuál cree usted que necesita que Dios trabaje en su vida? O sea, a conciencia, ¿no? Es como cuando se le acerca el tipo que pide en la calle y le dice a usted, a conciencia, deme lo que pueda, si tiene 1,000 pesitos me sirven. ¿Cierto? A conciencia, tranquilo, si tiene 1,000 pesitos me sirven. Entonces,
a conciencia, ¿qué cosas de estas cree usted que usted necesita trabajar? Si yo le pregunto a Dios, Dios quiere que yo o usted esté plenamente en estas cosas. Pero realmente, ¿cómo anda su integridad? Como esa mujer, como ese hombre de Dios, esa persona íntegra. ¿Cómo persevera usted en las cosas de Dios? El trabajo. ¿Cuál es su deseo como administrador, como mayordomo? La humildad, hermanos. Que alguien no me miró mal, y cómo andamos con la humildad, con el respeto hacia los demás, estimando a los demás como superiores a él mismo. La fidelidad, hermanos, esta palabra cuando yo la leía, la miré, de verdad que me puso a pensar mucho. Hermanos, la escritura dice que él encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar a otros. Hermanos, que el Señor nos ayude y nosotros nos dispongamos a ser esos hombres. Mire, hermanos, ¿cuánto necesito ser fiel como esposo? Hermanos, la fidelidad como esposo no solamente es que no tenga otra mujer aparte de mi esposa, es más que eso. Como esposa, en mi trabajo, hermanos, en nuestro trabajo necesitamos ser fieles con nuestro jefe. En la iglesia, hermanos, a veces encontramos, hermanos, que la fidelidad como que, o no sé si no sabemos qué es fidelidad, o no queremos agradar a Dios, hermanos. Necesitamos ser fieles. Hermanos, la valentía no es el que más grite, no es el que más hable. No, hermanos, necesitamos, hermanos, hacer frente a las situaciones con responsabilidad. Hermanos, cuando tenemos problemas en nuestros hogares, con nuestros hijos, en la iglesia, hermanos, necesitamos decir las cosas, lo que tenemos que decir, pero hermanos, necesitamos decirlo, hermanos, con respeto, con amor. La paciencia. Muchas veces decimos, la paciencia se me acabó. Pero hermanos, la paciencia no se puede acabar. ¿O sí? Hermanos, la paciencia no se puede acabar. Porque, hermano, cuando se acabe su paciencia, se acaba su vida. Porque usted va a ser insatisfecho, porque usted va a ser, hermanos, la vida va a ser un caos completo. Necesitamos ser personas tranquilas, reposados, personas que sabemos escuchar, personas que sabemos hablar, personas que podemos transmitirle a los demás, hermanos. Porque, hermanos, un hombre, una mujer que quiere ser un mayordomo de las cosas de Dios, necesita ser una persona sobria, prudente. Hermanos, que las demás personas puedan tener un buen concepto de nosotros. Hermanos, no porque somos los mejores, hermanos, pero sí porque intentamos, hermanos. Nosotros necesitamos aprender, hermanos, a trabajar en equipo, mis hermanos. Necesitamos, hermano, usted me puede decir a mí, o yo le puedo decir a usted, es que a mí no me gusta trabajar en equipo. Hermano, es que la pregunta no es si le gusta. Es como cuando le decimos al niño, comas el almuerzo, y el niño dice, es que no me gusta. La mamá no le está preguntando si le gusta, la mamá le está diciendo, cómaselo, papito. ¿Sí? Entonces, hermanos, aquí no se trata si quiero trabajar en equipo. Hermanos, necesitamos trabajar en equipo. Porque si usted es un siervo, ¿cuántos siervos hay aquí? Ninguno. Ninguno. ¿Cierto? Hermanos, si usted es un siervo, usted es una sierva, eso significa que usted ha nacido de nuevo. Porque si usted no es un siervo o una sierva, usted no ha nacido de nuevo. Usted necesita conocer a Cristo. Pero los que sabemos que Cristo es nuestro Señor, hermanos, necesitamos, una rueda suelta no puede andar, hermanos. Necesita por lo menos de 2 o de 4. Necesitamos trabajar en equipo. Necesitamos, hermanos, glorificar a Dios con todo lo que nosotros hacemos. Hermanos, vamos a seguir mirando más cuando el Señor nos dé la oportunidad. Pero, hermanos, quiero que aterricemos, o sea, pongamos los pies en la tierra, hermanos, todos nosotros. Y que lo que hagamos, hermanos, que las decisiones que nosotros tomemos, las hagamos para glorificar a Dios. No hagamos las cosas para nosotros, porque créanme, hermanos,
que si todo lo que usted y yo hiciéramos fuera para nosotros, haríamos las del embudo. ¿Sabe cuál es el embudo? ¿Saben qué es un embudo, no? Usted, todo el embudo, todo lo que es para él, todo es para él. Hermano, no, nosotros no somos así. Nosotros no pensamos todo para nosotros. Hermanos, nosotros, para gloria mía, los he creado, los formé, los hice. ¿Para la gloria de quién? Es de Él, hermanos. No es para nosotros. Que esté, hermanos, que en nuestros corazones no haya el deseo de la vanagloria, de la arrogancia, de ser grandes. Hermanos, sería un fracaso si usted o yo pensaríamos en ser no, hermanos. Él es el grande y nosotros somos sus siervos y nosotros le servimos. ¿Por qué le servimos? Porque Él murió por mí y Él me ha salvado. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias damos en esta tarde por su amor demostrado en el madero. Dios, de verdad, somos salvos por su gracia, Dios, porque no era nuestra intención y ni siquiera estábamos buscando, Dios, como su misma palabra lo dice. Pero ahora que somos apartados para ti, podemos entender por el Espíritu que mora en nosotros, Dios, la responsabilidad que tenemos como hombres, como mujeres, como siervos, que tenemos, Dios, y lo mejor es que necesitamos hacer ese trabajo bien hecho, Dios. No para improvisar, Dios, no para hacerlo conforme a nuestro gusto. Gracias, Dios, porque nos has dejado tu palabra y es la guía que tenemos para obedecerte. Dios, ruego por cada hermano, por cada hermana que conoces, Dios, sus luchas, sus dificultades, sus necesidades, sus aflicciones, aún las cosas que estorban para su crecimiento espiritual. Y Padre, oramos para que según la necesidad de cada uno nos ayude, Dios, porque te necesitamos, Dios. Separados de ti, Dios, no podemos hacer nada y somos conscientes, Dios, porque tu palabra lo dice y en nuestras vidas experimentado, Dios. Hemos experimentado que de verdad sin ti no podemos, Dios. Gracias, Dios, por este momento, por este tiempo. Oramos, Dios, una vez más por el tiempo de campamento, la salvación de almas allí en este tiempo. Y Dios, que ayude a los hermanos que tienen la responsabilidad de predicar tu palabra. Y también, Padre, oramos por el hermano que en la noche va a predicar el Evangelio, para que lleguen personas necesitadas de ti. Te alabamos y damos las gracias en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Señor les guarde, hermanos.